Línea. ¿Se acuerdan que la semana pasada tuvimos a una de las organizadoras del Festival Borges, Vivian? Y hablando del festival, justamente hubo muchas actividades que ella nos contó y otras tantas que no sé si llegamos a mencionar, pero bueno, una de ellas era una charla sobre Borges y los clásicos que dio Carlos Gamerro, que es nuestro próximo invitado. Lo voy a presentar. Carlos se recibió de licenciado en Letras en la Universidad de Buenos Aires, donde se desempeñó como docente hasta el año 2002. Escribió varias novelas, entre ellas El sueño del señor juez, La aventura de los bustos de Eva y un yuppie en la columna del Che Guevara. Entre los numerosos ensayos que publicó se encuentran Ulises, claves de lectura, Borges y los clásicos, tal el nombre de la charla que les mencioné que dio en el festival, y Facundo o Martín Fierro, que recibió el premio de la crítica a la mejor obra literaria de 2015, otorgado por la Fundación El Libro. Ha traducido, entre otras obras, Un mundo propio de Graham Greene y de William Shakespeare, Enrique VIII, Hamlet y El mercader de Venecia. En 2012 participó del Congreso Internacional de Escritores de Edimburgo y desde 2016 trabaja como curador de contenidos del Teatro Nacional Cervantes. Bienvenido, Carlos, a Despacho al Aire. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Buen día. Gracias por tu tiempo y lo primero que queremos saber es cómo es que te decidiste estudiar letras. Bueno, siempre me gustó la literatura. Era uno niño que iban a todos lados con un libro. Sí. Al día de hoy, si no tengo un libro encima, me siento inquieto. Y de todos modos no es tan lineal, tan directo como son estas cosas. De hecho, estudié primero un año de veterinaria, creo que por las presiones de la frase famosa, te vas a morir de hambre. Ay, no. Pero aparte creo que mi mamá tenía la ilusión de que pusiera un veterinario y ella pudiera atender el mostrador. Ay, pero no. Después cuando estaba entre las vacas muertas me dije, no, me parece que esto no es para mí, no me veo haciendo esto el resto de mi vida. Claro. Así que ahí me pasé a la carrera de letras y feliz. Mis compañeros se quejaban, yo decía, miren, si quieren hagan un año de veterinaria, después vengan para acá, van a ver cómo se quejan más. Claro. No porque la carrera en sí tenga nada de malo, pero digamos, no tenía que ver conmigo. Pero vos sentís que naciste escritor o que te hiciste escritor con el devenir de la carrera. Y bueno, en la carrera no se hacen escritores, ¿no? Ahora sí hay carreras de escritura creativa. Cuando yo estudié no existían. Sí. Ni acá, ni prácticamente en ningún lugar del mundo. Ahora están en todos lados. Hay una en la UNA, por ejemplo, ahora acá en Argentina. Sí. Pero sí, es una pregunta siempre difícil porque implicaría tener un conocimiento casi divino sobre el destino humano. ¿Sí? Yo creo que hay algo de talento, algo, no sé si llamarlo innato. Yo te lo puedo explicar mejor por la negativa. O sea, nunca podría haber sido músico. O sea, yo digo, simplemente no me instalaron el software. ¿No? O sea, por más que hubiera estudiado, me hubiera dedicado toda la pasión, no, digamos, hay algo en mí que no es capaz de poner dos notas juntas. También me cuestan mucho las matemáticas, siempre me costaron. En cambio, digamos, con las palabras, me entiendo. Después, por supuesto, hubo mucho estudio, mucho trabajo, pero con una base que, no sé, quién la puso ahí, ¿entendés? Claro. Y en la carrera, o sea, también, más allá de que digas que algo tenés que tener previo para ser escritor, ¿adquiriste conocimientos o algo que te llevó a hacer tantas traducciones? Porque eso pasa más por los idiomas, así que supongo que debiste haber estudiado mucho y en otras partes. Sí, bueno, ahí hay otra historia, que eso sí fue, digamos, ya algo que me dio la vida, ¿no? Es que yo, mi madre tenía una especie de vago origen inglés, medio desviado, porque su familia venía de Gibraltar, con lo cual ya había una mezcla español-inglesa ahí que después me la pasó a mí. Sí. Bueno, ella hablaba inglés, era profesora de inglés, me hablaba inglés a mí, chiquito, o sea, yo no me acuerdo cuando aprendí inglés, de hecho, siempre recuerdo haber hablado los dos idiomas. Claro. Después sí, yo me enganché con el idioma, con su literatura y sin duda eso me ayudó a la hora de decidirme a traducir un autor como Shakespeare, por ejemplo, ¿no? Que
realmente me apasiona. Ahora justo acabo de terminar una nueva traducción que es de Romeo y Julieta. Ay, qué lindo, tengo una más para agregar a la introducción. La próxima que te presente. Dale. Sí, amo Shakespeare, también a Borges, así que creo que es el momento de pasarte a preguntar por eso, porque justamente fue el motivo de la invitación específica a este programa, por la cercanía con el festival, y imagino que tu charla, que me la perdí, pero la voy a ver porque después del festival nos dijo Vivian que subían todo, debe haber sido fascinante, y quisiera que, obviamente no tenemos mucho tiempo, es radio, pero que nos das un resumen de un par de minutos de qué es Borges y los clásicos. ¿Qué quisiste transmitir? Bueno, por un lado, a ver, te lo cuento con un breve ejemplo, una breve anécdota. Sí. Mis novelas del año 2016 se llama Cardenio, y es la historia perdida de Shakespeare, que escribió pero que no se conservó, que estaba basada en Quijote, ¿no? Y yo en un momento me fascinó la historia, me encantó la idea de imaginarme cómo pudo haber sido esa obra de Shakespeare basada en el Quijote, que justamente es el encuentro de esas dos culturas que a mí me forman. Claro. La de lengua española, de la lengua inglesa. Y de repente me decía, yo soy un argentino, que en Buenos Aires escribe obras sobre la Inglaterra de Shakespeare. Digo, ¿qué? Yo creo que te estoy... A ver, Carlos, creo que te estoy perdiendo. No sé si estás en algún lugar con baja señal, si te puedes desplazar un poquitín. Estoy, bueno, en la calle. Por eso. Debería haber señal, pero bueno. No, el reclamo a las telefónicas se lo hacemos en otro momento, pero cualquier por cosa pronto... avisá. Dale, volví porque me quedé en esto de... No, decía, ¿qué hago? ¿No? Escritor argentino, escribiendo sobre Shakespeare. De repente dije, bueno, pero el que me habilita sí. Es vos, digamos, el que lo hizo antes y lo hizo muy bien, es él, ¿no? Él escribe sobre Shakespeare y tiene, digamos, cuentos, ensayos, claro, sobre Cervantes, sobre Dante, sobre Homero, con total naturalidad, y él lo afirma, bueno, en uno de sus ensayos muy conocidos, del escritor argentino y la tradición, que nuestra tradición es la cultura occidental. Sí. En el caso de Borges habría que agregar la cultura oriental también. Claro. Y lo hace de tal manera, esto me parece lo singular de Borges. O sea, muchos escritores argentinos han escrito sobre Shakespeare o Dante, pero para nosotros, a Borges también lo leen los ingleses, los italianos, los españoles, los griegos, es decir, lo que él tiene para decir sobre los clásicos fundamentales digamos, de la literatura occidental, es algo que influye en la manera en que esos clásicos son leídos en todo el mundo, incluso en sus países de origen, ¿no? Claro. Creo que gran escritor italiano, Italo Calvino, dijo, bueno, los italianos ya no leemos a Dante sin conocer lo que Borges dijo sobre Dante. Para nosotros se ha vuelto tan obligado, digamos, ese autor argentino como cualquiera de nuestros propios autores locales. Y Borges los hace vivir, o sea, él escribe El Hacedor, imagina cómo Homero se hizo escritor. Escribe El Inmortal, imagina a Homero sobreviviendo casi 3.000 años y llegando hasta nuestros días. Es capaz de meterse en el núcleo más vivo de los autores clásicos y escribir nuevamente a partir de ellos, renovarlos, recrearlos, volver a darles vida. Qué lindo. Y eso vos además lo plasmaste en un ensayo previamente, y la charla fue más sobre el ensayo o sobre lo que querías transmitir, entendiendo que podía ser un público diferente. Y fue una especie de desafío porque mi libro tiene básicamente 4 capítulos principales. Está basado en un curso que di hace unos años en el Museo de Arte Latinoamericano, en el Malva, sí, que son, bueno, justamente los que mencioné, Borges y Homero, Borges y Dante, Borges y Shakespeare, Borges y Cervantes. Y el desafío era en una hora, digamos, bueno, decir lo principal que Borges había visto en cada uno de esos autores. ¿Qué significó para él Homero? ¿O qué hizo Borges con la literatura de Homero, con la de Dante, con la de Shakespeare y con la de Cervantes, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de Shakespeare, enfatizo el tema de que Borges destaca que Shakespeare parece tener la capacidad de influir sobre la realidad,
hay una frase que suele atribuirse a Oscar Wilde, que la vida imita a Shakespeare tan bien como puede. Y bueno, el crítico estadounidense Harold Bloom, que escribió un libro sobre Shakespeare muy interesante, Shakespeare, la invención de lo humano, prácticamente propone que vivir es actuar los guiones de Shakespeare, que Shakespeare ya desplegó todas las posibilidades que los seres humanos, digamos, pueden alcanzar o que les pueden suceder, y creo que, y él dice que esa idea se origina en Oscar Wilde y en Borges, ¿no? Claro. Y bueno, en Dante creo que le interesa sobre todo la capacidad de crear un cosmos completo en la Divina Comedia, un mundo ordenado, y en el cual están presentes prácticamente todos los aspectos de su época. Y en el Aleph, por ejemplo, claramente es un cuento, cuento fundamental, para algunos el más importante de Borges, está inspiradísimo en la Divina Comedia. Así es. De hecho, los dos personajes fuera de Borges en el cuento, Carlos Argentino Daneri es una contracción de Dante Alighieri, y Beatriz Viterbo, la amada perdida de Borges, está basada en la Beatrice, que era la amada también perdida, inalcanzable de Dante. Qué lindo. Bueno, yo te puse ahora el desafío de resumirlo en un par de minutos. Sí, Espero que los oyentes se entusiasmen y ingresen en la página del festival y escuchen tu charla completa, o que vayan a tu libro y lean con más detalle toda esta relación, ¿no?, de Borges con los clásicos, como bien pusiste. Espero que sí. Es un libro, digamos, que yo así como el curso que le dio origen, pensado para digamos, un público amplio, público que le interesan estos temas, pero digamos que es una lectura accesible, entiendo yo. ¿Y qué te pareció el festival? O sea, ¿cómo... No, me pareció muy interesante, muy buena la selección de las personas que participaron, y una buena iniciativa, ¿no? Bueno, un poco corresponde a esto que muchos estamos haciendo, que dada la fatalidad de la pandemia y tantas restricciones que nos trajo, también trajo algunas oportunidades, como antes de la pandemia quizás un festival, digamos, por estas plataformas virtuales para todo el mundo, no sé si hubiera tenido la difusión que ha tenido y tantos otros. Me parece una buena manera de aprovechar lo positivo, claro. Quizás, que no es en el balance, quizás no es que se destaque lo positivo, digamos, es una época bastante dura la que vivimos desde el año pasado, pero tiene sus recovecos, sus pasos. Y está bueno rescatarlo, así que vamos para aprovechar, y creo que el Festival Borges fue una de ellas, sin duda. Sí, y esperemos que tengamos más ediciones. Por lo pronto Vivian nos dijo que sí, así que procuraremos. Sí, creo que anduvo muy bien, así que seguramente lo volverán a hacer. Así es. Bueno, yo en la intro omití que vos escribiste un guión de un film que tengo entendido que se llama Tres Corazones, así que quería saber si esto es así, qué te inspiró a escribir el guión, y si cuando viste la película en efecto se reflejaba con lo que quisiste transmitir. Sí, bueno, el origen en realidad de ese trabajo fue muy lindo, porque me llamó Sergio Renán, a quien yo no conocía personalmente, y me dijo que había leído algunas de mis obras, le interesaba sobre todo una de mis novelas, El secreto de las voces, le había gustado mucho, y me preguntó si me interesaría participar con él en la adaptación de un cuento de uno de los también mayores escritores argentinos, Juan José Saer, titulado El taximetrista. Yo ya venía escribiendo guiones de cine con un amigo y colega, Rubén Mira, así que le dije a Sergio, bueno, yo trabajo con Rubén, me dijo, sí, estoy alto, trabajemos los tres, así que nada, fue, digamos, para mí sobre todo, la experiencia de adaptar a Saer fue importante, todo un desafío, porque es un escritor que admiro muchísimo, pero para mí lo que más me queda de todo aquello fue la experiencia de haber trabajado con Sergio Renán, que no solo, digamos, un gran director en cine, teatro, en ópera, como regisseur, pero una persona muy cálida, muy culta, realmente nos hicimos amigos, y lamenté mucho su fallecimiento, pero conservo el recuerdo de esa amistad muy cerca del corazón.
Y cuando viste la película, me quedó esa parte, ¿sentiste que Sí. era lo que quisiste reflejar o te parece que te faltó escribir algo o que hubieras escrito de modo distinto alguna de las escenas? Sí, quizás ahora viéndola a la distancia Mm, le hicimos algunos cambios a la historia original de Saer, que no todos quizás los mantendría. Quizás me pienso que de hacerlo hoy me quedaría más cerca de la historia del original. original. Y después, bueno, hay para mí una diferencia, muchas diferencias entre trabajar en literatura y trabajar en cine. Una de ellas es que en literatura, en general, digamos, la forma, digamos, normativa más habitual de trabajo es el trabajo en solitario. O sea, yo escribo mi novela y el fin es mía, digamos. No hay salvo esos raros casos de novelas escritas o libros escritos en colaboración. En general es una tarea solitaria y uno también, digamos, es toda de una la responsabilidad, digo, lo que sale bien y lo que sale mal. Así. Claro, el cine es un trabajo en equipo, digamos. Yo de hecho siempre trabajé los guiones de cine en colaboración, casi siempre con Rubén Mira, porque ya de entrada uno suelta la idea de propiedad, esto es mío, esto es lo que yo estoy diciendo. No, esto es lo que vamos a decir un conjunto de personas, que en este caso empieza por la obra literaria del cuento de Saer, después pasa por los dos guionistas, después el trabajo del propio director, que en este caso participó del guión, después lo que él hace con los actores, y el resultado final no, digamos, muchas veces es lindo porque sorprende, porque hay cosas que por ahí uno dice, yo lo hubiera hecho de otra manera, o esto no es lo que yo quería, pero pasa también lo contrario, que hay cosas que uno no quería y que las ve en la pantalla y dice, no, pero esto es mucho mejor que lo que yo había pensado. Qué bueno. Es de las mejores cosas que te pueden pasar, en realidad. Uh-huh. Y aparte, para mí, digamos, trabajar en cine, trabajar en teatro, como también lo he hecho con Alejandro Tantanián, que era el director fue el director en este maravilloso proceso del Teatro Cervantes, que justo fue antes de la pandemia. Sí. Es un enriquecimiento. A mí me gusta escribir, no me molesta para nada el trabajo en soledad, pero para cada tanto me gusta ver gente y trabajar con Trabajar otros. en equipo, claro, Uh-huh. muy bien. Bueno, como ya estamos sobre el fin del tiempo del bloque, quería hacerte una pregunta, porque también estamos cerca del fin de semana. Entonces, si nos tuvieras que recomendar un libro para leer, que se pueda leer en 2 días, ¿cuál sería? ¿Puede ser tuyo o de otro? Bueno, si es mío para leer en 2 días, Difícil. mi segunda novela, El sueño del señor juez, que creo que mencionaste, Sí. esa creo que es de lectura más o menos rápida. Mi última novela, que es La jaula de los zonas, ya requiere Más tiempo. Más tiempo, sí. Bueno. Y después, bueno, para quienes no están cansados del tema de la pandemia, les recomiendo leer el gran clásico de Camus, La peste. Creo que se aprende mucho leyendo ese libro y entendemos mucho mejor lo que nos está pasando que a veces leyendo las noticias de todos los días. Qué bueno. Bueno, muchísimas gracias por la recomendación. Vamos por La peste y El sueño del señor juez y te deseo un muy buen fin de semana. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por la entrevista. Un gusto conversar. No, por favor, a vos. Igualmente. Ahora sí, vamos a un tema musical y volvemos.